Abrimos una nueva edición de Café Financiero con toda la información necesaria para cuidar tu dinero. Hoy Pablo Bevilacqua nos va a brindar información sobre seguros de accidentes personales y las coberturas de atención médica que incluyen. Hernán Perrone nos va a hablar sobre los créditos hipotecarios que vienen lanzando los bancos y el impacto que estos pueden tener en el mercado inmobiliario, y Gustavo Nefa va a repasar lo sucedido en los mercados de capitales. Y en el último bloque vamos a dialogar con el economista Fausto Spotorno para analizar las principales noticias económicas de estos últimos días. Comenzamos entonces este primer bloque con información sobre alternativas de inversión. Y la semana pasada el Banco Central volvió a bajar la tasa de interés de referencia, lo que provocó una nueva caída en el rendimiento de los plazos fijos, que en algunas entidades quedó por debajo del 40% anual. Gustavo, ¿qué tal? ¿Cómo andás? ¿Cómo estás? Muy bien, por suerte. Gracias por estar aquí. Gustavo, ¿qué alternativas estás viendo justamente frente a esta situación para aquellos, ¿no?, que tienen dinero en plazos fijos o en fondos de money market? Bueno, la tasa bajó a la mitad desde comienzo de año. Evidentemente los ahorristas están preguntando si conviene renovar el plazo fijo. Sí. Una de las alternativas al bajar la tasa nominal sin ajustar fija es la tasa UVA. Entonces el plazo fijo UVA, que incluso bajaron de 180 a 90 días, habilitó el Banco Central hace unos meses atrás la posibilidad de confeccionar estos plazos fijos ajustables por el costo de vida. Claro, es cierto, ¿no? Porque ahora estamos hablando, ¿no?, en los plazos fijos de una tasa que está por debajo del 4% mensual contra un UVA que daría, ¿no?, la inflación que, en los próximos meses claramente se va a mantener por encima, ¿no?, de ese 3-4%. El REN del Banco Central que se publicó esta semana marca una expectativa del 9% para abril, lo conoceremos pronto, pero también una convergencia a la zona del 5% para fin de año. Bueno, en ese contexto hay letras, aquellos que se animan a salir de los productos tradicionales bancarios, letras capitalizables, que son las LECAPs, que hay una en octubre, otra en enero y otra en febrero, no mucho, pero a tasa fija que mejora en 10 puntos esa tasa de interés. Sería interesante que lo consulte con su sociedad de bolsa. Y también están los bonos Concer. Es decir, los bonos Concer han tenido un ajuste por el ajuste de la expectativa de inflación a la baja. El REM del Banco Central marca 89, de la Ditela marca 89% y la tasa está por debajo del 50% según el consenso del Banco Central para el año 2025. Bueno, afectó a los bonos Concer, pero bueno, los bonos Concer tienen también ese ajuste de inflación que está por arriba de la tasa de interés, con lo cual hay una alternativa en los bonos Concer. Sugiero los 2025, no los 2024 porque son muy cortitos. Hay que distinguir igual la situación, Gustavo, de aquellos que están pensando, ¿no?, en invertir un dinero que van a necesitar dentro de 30, 60 o 90 días y aquellos que pueden disponer del dinero un tiempo más prolongado, ¿no? Correcto. Todos los instrumentos en el mercado de capitales, hay que decirlo, que tienen un plazo de liquidación de 48 horas que este mes, el día 27, va a convertirse en 24 ese plazo. ¿Sí? A nivel mundial también en Estados Unidos se está haciendo un cambio en la liquidación. Ahora, todos estos son instrumentos en pesos. Si uno quiere en un tipo de cambio relativamente bajo o apreciado, que puede continuar, pero que es bajo, aprovechar también algunos instrumentos en dólares. Obligaciones negociables, son los bonos corporativos en dólares, y los bonos nuevos, BOPREALS, que son bonos 2025, 2026 y 2027, interesantes, cortitos, con tasas de entre 4 y 16%. En dólares, para un plazo de 2 años, el BPI 26 es una alternativa para un inversor medianamente averso al riesgo. Muy bien, fantástica. Opciones entonces para tener en cuenta ante la caída de las tasas de interés que se viene dando. Nos trasladamos ahora al mercado de seguros para hablar, como les anticipé en la apertura, de seguros de accidentes personales y las coberturas de atención médica que estos incluyen. Pablo, ¿qué tal? ¿Cómo andás? Muy bien. Gracias por estar aquí. Bueno, Pablo, ¿en qué consisten estas coberturas? ¿Para qué son importantes? ¿Para qué se usan? Bueno, las coberturas de accidentes personales, básicamente lo que están cubriendo es el fallecimiento o la invalidez a causa de un accidente causado en ocasión de un trabajo que es el que se asegura. Claro. Esto puede ser pintura, jardinería, trabajos variados, distintos, inclusive en los trabajos que realizan a través de las cooperativas de trabajo que no están incluidos dentro de la ley de ART. Por eso son coberturas más que nada para personas que trabajan así en forma autónoma, ¿no? Claro, y también se utilizan en clubes y
en algún otro tipo de actividades en el que uno quiere darle una cobertura, como los colegios, a los chicos o en la actividad, pues se lastima, porque como esta cobertura incluye también un componente de prestación médica, muchas veces es la parte que más interesa porque la parte médica es la que más se utiliza de esta cobertura. Y a ver, ¿y cómo funciona justamente la cobertura de atención médica? La cobertura de atención médica, el mercado ofrece dos tipos de cobertura. Uno que es la básica, que cubre por reintegro, o sea, si existe uno va, tiene una suma asegurada, ¿no? Claro, tiene una suma asegurada y en el caso de accidente la compañía paga esa suma. Claro, suele ser el 10% de la suma de muerte, entonces si tenés asegurado 10 millones de pesos por fallecimiento, es 1 millón de pesos para atención médica y la compañía te reintegra el gasto médico, pero la cobertura es muy básica, es la curita y el médico, no es mucho más. Y después la otra es una cobertura prestacional, que ofrecen varias compañías del mercado que simulan de alguna manera la cobertura de ART. O sea, la persona se lastima, se lesiona, se comunica con un teléfono, un 0800, y lo derivan para ser atendido. También esta cobertura tiene un límite de suma asegurada que suele ser bastante mayor, normalmente es la misma suma asegurada de fallecimiento. Si cubrís 10 millones de pesos por fallecimiento, cubrís 10 millones de pesos por la atención médica. Entonces es una cobertura más conveniente. Mucho más conveniente porque el gasto médico para un monotributista o para una persona es muy alto. O sea, o por ahí, a veces son tomadas, vos contratás para un pintor que se presenta en tu casa, que va a hacer un trabajo de 15, 20, 30 días, o en el consorcio le piden esta cobertura. Si se llega a lastimar en ocasión del trabajo, esta cobertura acciona. Es una forma de tener una protección. ¿Y sabes qué compañías dan esta protección más amplia? Esta cobertura más amplia en el mercado la pueden encontrar en La Holando, en Sancor Seguros, Galicia Seguros, Federación Patronal y no recuerdo alguna otra más, pero dos más hay. Muy bien, bueno, muchas gracias. Esa información entonces es importante para aquellos que buscan protección contra la posibilidad de accidentes. Vamos a continuar ahora brindando información sobre los mercados de capitales y Gustavo, hace minutos hablaste, ¿no?, sobre los bonos argentinos, pero las acciones argentinas han comenzado en muy buena forma este mes de mayo, además de que también vienen teniendo un gran rendimiento en lo que va del año, pero en estos 8 días de mayo el Merval más del 10% en dólares arriba. Hay que mencionar que este rally comienza desde mediados de 2022, se acoplaron un poquito más tarde los bancos con todas sus dudas atrás, pero es un rally que se basa en la apreciación del tipo de cambio, sobre todo. Por eso ha alcanzado un valor en dólares de 1.350 contado con liqui, es decir, un dólar implícito, con un máximo, siempre mirando un máximo histórico que se dio en el 2018, en el primer trimestre de 2018, con 1.800 puntos. Bueno, ¿es posible llegar a ese valor? Está muy lanzado el rally, los bancos se acoplaron, como te decía, tarde pero seguro, han estado haciendo una muy buena performance. Ahora hay que ser un poquito más selectivo, creo que hay evaluaciones que nos marcan cierta cautela, más de 2 veces valor libre un banco argentino. Hay que ser muy cuidadoso, ¿no?, con los activos argentinos y más con los activos de riesgo, ¿no?, como los activos de renta variable, no como es una acción. Siguen siendo atractivos, a mi entender, los sectores de petróleo y gas, ¿sí?, primario, lo que es electricidad, energía, ¿sí?, gas, y todo lo que tiene que ver con lo que está enfocado a la regulación, ¿sí?, entre ellos peajes y otros servicios que dependen también del gobierno, que ha liberado muchos mercados y ha liberado tarifas. Se han comportado de la mejor manera, esperamos que continúen, y las utilities, como se llama, electricidad y gas, creo que tienen que tener un lugar preponderante en el portafolio. Bueno, para ponerle nombre y apellido, ¿cuáles son las acciones argentinas que hoy más te gustan? Hoy tengo a YPF, Vista Oil y Pampa dentro del sector de petróleo y gas, Central Puerto, Transener, TGS, Edenor dentro de lo que es el sector de utilities y bueno, alguna autopista podemos seleccionar, Autopista del Sol, y también algunos otros sectores que por ahí son interesantes como negocios regulados, también a la par de las autopistas como Telecom, ¿no? Muy bien, pues como acabamos de decir, no es una alternativa para cualquier inversor. No, estos son acciones y acciones argentinas que duplican la volatilidad de un índice como el S&P 500 en Estados Unidos.
Hay que manejarse con mucha cautela entonces si uno elige esta alternativa, pero bueno, algunas recomendaciones de Gustavo Nefa para aquellos que están buscando alternativas para colocar sus ahorros. Con esta información cerramos este bloque. Recordá que te podés comunicar con nosotros a través de las redes sociales para hacernos cualquier consulta, transmitirnos cualquier inquietud. Nos vamos a un corte, quédate con nosotros. En instantes regresamos con mucha más información. Están los que tienen nombres de ciudades, nombres de flores y hasta nombres de animales. Pero nadie tiene un nombre tan apropiado como nosotros. Somos Prevención Salud. Somos la prepaga que necesitas, la que sabe tanto de prevención que la lleva hasta en su nombre. Prevención Salud de Sancor Seguros. La prepaga para vos. La Nueva Cooperativa de Seguros le ofrece las mejores coberturas para usted y su familia. Contáctese al 0800-333-4455. La Nueva, honestidad para asegurar, solvencia para responder. El celular es mi herramienta de trabajo y es una fuente inagotable de información. Yo lo protejo con Segurosel de Rus Seguros. Asesórate con un productor o cotizá y contratá 100% online. Segurosel de Rus Seguros. Grupo Petersen, desde 1920, construyendo el país. Muy bien, en los últimos días algunas entidades bancarias vienen lanzando, como dijimos la semana pasada, distintas líneas de créditos hipotecarios, una oferta que se interrumpió allá en el 2018 cuando comenzó a acelerarse la inflación. Hernán, ¿qué tal? ¿Cómo andás? Hola, ¿cómo estás? Bien, gracias. Bueno, gracias por estar aquí. No, por favor. Hernán, ¿qué evaluación haces de estas líneas que se vienen conociendo en estos últimos días? Bueno, primero fue una sorpresa, no esperábamos el crédito tan rápido, lo esperábamos un poquito más para fin de año, bueno, pero se dio. Y la verdad que hay muchas consultas, hay consultas sobre compras con créditos hipotecarios, si bien todavía no hay propuestas concretas en firme sobre eso, pero hay mucho interés del cliente en los créditos. Sí, tal cual, ¿no? ¿Y te parecen, de acuerdo, ¿no?, a lo que se ha conocido, te parecen líneas convenientes para aquellas personas que hoy están alquilando un inmueble? Sí, yo creo que así como fue en el 2016 al 2017-18, fin del 18, donde muchos inquilinos se transformaron en propietarios, creo que esto también va a pasar. De hecho, hoy en algún simulador que uno puede entrar y ver cuál sería la cuota, serían cuotas interesantes comparadas con un alquiler. Hasta te diría a veces hasta más bajo que lo que se está pagando por un alquiler, ¿no? Ah, notable, ¿no? Sí, es importante. Sí. Y calculo que eso se va a ir mejorando a medida que otros bancos se sumen y van a competir por tasas, por lo cual eso creo que va a ir mejorando la cuota para el tomador. ¿Qué les decís, no, a aquellos que por ahí tienen miedo, ¿no?, con que como estos créditos están atados a la inflación, las cuotas en algún momento empiecen a subir por encima de los salarios y se les complique pagarlas? Mira, desde que yo estoy en este negocio hace muchos años, el que sacó crédito hipotecario nunca perdió en Argentina. Quizás en algún momento te pudo haber costado un poquito pagar la cuota, pero luego se acomoda. Y muchas de esas personas son las que alquilan y se aumenta la inflación, aumenta el alquiler y generalmente aumenta más el alquiler que la cuota hipotecaria, por lo cual de todas maneras siempre va a ser un buen negocio sacar el crédito hipotecario. Tal cual. ¿Y qué impacto crees que puede llegar a tener, ¿no?, esta renovada oferta de créditos hipotecarios en la demanda de inmuebles y en los precios, ¿no?, de los inmuebles en los próximos meses? Bien, a ver, la demanda de los inmuebles ya viene creciendo desde el año pasado. El último trimestre del año pasado lo veíamos un crecimiento, se mantuvo en este primer trimestre del año, independientemente de los créditos, por lo cual los créditos aún van a hacer que haya más todavía demanda. Con respecto a los precios, yo no veo un aumento automático de precios. Hay mucha oferta de propiedades que no pasaba en el 2016 cuando arrancaron, por lo cual no veo un crecimiento al corto plazo de los precios exponencial. Sí se puede dar a medida que esto se vaya consolidando y bueno, a pasar los meses
podemos empezar a ver un incremento. Muy bien, fantástico. Bueno, cerramos el bloque con información sobre los mercados de capitales internacionales, donde los principales índices bursátiles norteamericanos comenzaron en muy buena forma este mes de mayo, con subas entre el 3 y el 3,6%. ¿Qué panorama, Gustavo, estás viendo por delante? Bueno, históricamente entramos en el periodo de menores retornos, menor rendimiento, el famoso selling May and go away, es decir, entre mayo, no precisamente mayo, pero junio se torna a ser negativo, hasta noviembre son los meses más flacos en materia de rendimiento bursátil. No necesariamente todos los años tienen que ser así, pero ha sido una continuación del rally que vimos desde noviembre del año pasado, donde el mercado de renta fija de los bonos se ha quedado y ha impactado mucho a la suba de tasa de interés, y en cambio las acciones han seguido subiendo. Pero abril marcó un quiebre, de mayor a menor, hemos visto unas tomas de ganancias fuertes en algunos casos, y en donde se ha recompuesto en el mes de mayo gran parte de esa caída que habíamos visto. Las ganancias de las compañías están firmes, la Reserva Federal emite siempre un discurso que hay que leer entre líneas. Ellos no están tan prontos para bajar las tasas de interés, pero lo van a hacer, y el problema es que el mercado ajustó en consecuencia. De 6 bajas de tasa de interés a comienzo de año, hoy se especula que va a haber 2 o 1, dependiendo de las semanas. Nos quedan 20 segundos, 3 activos internacionales que te gusten hoy. Los semiconductores, hay un ETF que las agrupa, SOXX, muy interesante. Creo que Vale es una empresa que paga excelentes dividendos, que está totalmente por el piso y que tiene un panorama muy interesante. Y me parece que dentro de lo que es Estados Unidos, la FANG o las Big Seven, las grandes empresas, van a seguir traccionando. De ahí elegiría a Amazon como una alternativa más que interesante. Muy bien, con estas recomendaciones de Gustavo Nefa cerramos este segundo bloque. Quédate con nosotros. Al regreso vamos a estar dialogando con el economista Fausto Spotorno. Estoy aquí, ahora, siempre. Siempre es estar en cada momento importante de tu vida. 100 años. Mercantil Andina. Incondicionales, siempre. La nueva Cooperativa de Seguros le ofrece las mejores coberturas para usted y su familia. Contáctese al 0800-333-4455. La nueva honestidad para asegurar, solvencia para responder. Santiago del Estero es el lugar ideal para disfrutar con familia y amigos. Déjate sorprender por nuestros paisajes, atractivos y los sabores más atrapantes. Seguro vas a querer regresar. Visita Termas de Río Hondo y nuestra capital santiagueña. Están los que tienen nombres de ciudades, nombres de flores y hasta nombres de animales. Pero nadie tiene un nombre tan apropiado como nosotros. Somos Prevención Salud. Somos la prepaga que necesitas, la que sabe tanto de prevención que la lleva hasta en su nombre. Prevención Salud de Sancor Seguros. La prepaga para vos. Abrimos este último bloque ya con la presencia del economista Fausto Spotorno para analizar los hechos más destacados en materia económica de estos últimos días. Fausto, ¿qué tal? ¿Cómo andás? ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Gracias por estar aquí. No, de nada. Bueno, como hablábamos en los primeros bloques, hoy se conoció el dato de inflación de la ciudad de Buenos Aires, que fue del 9,8% en abril, confirmando la desaceleración que se esperaba. Algunas consultoras ya anticipan que en mayo la inflación podría caer a entre el 6 y el 7%. Fausto, ¿compartís este pronóstico? Yo creo que puede caer más que eso. Ajá. Para mí va a estar más cerca del 5% mayo. Nosotros medimos en abril, medimos 9,6, muy parecido a la ciudad de Buenos Aires. Nosotros medimos GBA, o sea que es un poquito más amplio, pero básicamente da lo mismo por los números. Y la núcleo, lo interesante, por lo menos en el caso nuestro, es que la núcleo había dado muy cerca, apenas arriba de 5, 5,2. Y eso te marca una tendencia ya para mayo, siendo que en mayo prácticamente no hay aumento, excepto el subte, alguna cosa muy porteña, digamos. Lo cierto es que si ya tenés una núcleo que va en el orden del 5%, y la primera semana de mayo está mostrando una desaceleración bastante interesante en la total, te diría que
Sí, yo creo que puede estar alrededor del 5%. Bueno, este resultado, que en el caso que indicás, bueno, sería todavía más sorprendente, se viene logrando en parte como consecuencia, ¿no?, de aumentar el dólar oficial muy por debajo, ¿no?, de la inflación, a esta tasa, ¿no?, del 2% mensual, la que viene aumentando, y posponer aumentos de tarifas, ¿no?, y quita de subsidios. Claro. ¿Esto te preocupa de cara al futuro? Me preocupa si duran mucho. Ahora, si es simplemente un intento del gobierno para setear expectativas, y dice, bueno, pago el costo de atrasar todo esto y seteo expectativas de una inflación más abajo, no me parece tan grave. Es simplemente un intento de confirmar la expectativa de baja. Uh-huh. Si ese es el objetivo del gobierno. Me parece razonable. El gobierno claramente tiene un objetivo de inflación mensual, que es el 2%. Si esa es la devaluación que está poniendo, porque también tiene un objetivo de que la inflación llegue ahí. Y me parece que hasta que no llegue a ese punto, bueno, vamos a estar con todas estas cosas de a veces sí, a veces no, de setear tarifas o tener esta flexibilidad en los precios. Yo creo que a partir de ahí, supongamos que en algunos meses llega al 2% mensual, yo creo que a partir de ahí el gobierno ya va a empezar a tener que resolver estos problemas más de largo plazo, prepagas, tarifas de gas y electricidad, pero antes de poder ponerse de lleno a eso, me parece que hoy todavía la prioridad sigue siendo bajar la inflación, ¿no? ¿Crees que el gobierno tiene en su cabeza, está avanzando hacia algún régimen de tipo de cambio fijo? La verdad es que es difícil saberlo. Es difícil saberlo y me parece que temprano para discutirlo, porque no tiene el Banco Central que pueda tener ni régimen de tipo de cambio, fijo a cualquier régimen, ni régimen de tasa de interés, ni inflation target, ni nada. El problema es que todavía es un Banco Central absolutamente quebrado, ¿viste? Esto es como decir, che, te querés comprar un departamento de 2 o 3 ambientes, y no sé porque todavía no tengo un peso. Bueno, la verdad que... Eso explica justamente la persistencia del cepo cambiario, obviamente. Exactamente. El cepo cambiario se mantiene ahí porque, por más que el tipo de cambio y la brecha dé para sacarlo, lo cierto es que ponerle que lo saques, al otro día no tenés cómo controlar nada, porque no tenés una forma de... Un riesgo enorme, ¿no? Claro, un riesgo enorme y un banco central que no puede poner un objetivo de tasa, ni un objetivo de tipo de cambio, ni un objetivo de nada, porque su único objetivo en este momento es salir del estado de quiebra en el que está. Entonces, cuando una empresa entra en quiebra, su primer objetivo es salir de la quiebra. Entonces, no podés tener una economía monetaria y cambiaria normal si no tenés un banco central que pueda operar normalmente, ¿no? Justamente esta semana se habló, ¿no?, mucho del cepo cambiario, ¿no?, producto de la decisión, ¿no?, del Banco Central de cobrarle, ¿no?, el impuesto país también ahora a las empresas que giran dividendos o utilidades al exterior, ¿no? Una medida que algunos consideran que atenta contra la intención de este gobierno de tener inversión extranjera, ¿no?, en los próximos meses, en los próximos años, ¿no? Sí, yo creo que ese tipo de cosas no hacen bien. Y además al divino botón, porque lo cierto es que no se puede girar dividendos tampoco. Entonces, me parece que no tiene sentido desde el punto de vista de la inversión de largo plazo. Lo entiendo desde el punto de vista de la política económica de corto plazo. El gobierno lo que quiere es sacar pesos de la calle a como dé lugar, ¿no? Y se entiende desde ese punto de vista, pero nada, me parece que también como posibilidad se abre, no creo que tenga mucho éxito en su respuesta, ¿no? Porque también es cierto que no lo están forzando a las empresas a girar dividendos otra vez de esa forma. Simplemente dicen, si querés girar dividendos te doy esta ventanilla, si no te gusta, no te gusta. Y bueno, obviamente no creo que tenga mucho atractivo, ¿no? Y mencionaste, ¿no?, a lo largo de la charla mucho esta incapacidad del Banco Central para fijar, ¿no?, tasas de interés, algo que viene haciendo, ¿no?, de manera sorprendente para muchos, ¿no?, viene bajando la tasa de interés de referencia fuertemente, ¿no?, buscando, ¿no?, cierta convergencia con la tasa de evaluación, ¿no? ¿Estás de acuerdo con este proceder del Banco Central en este aspecto? Sí, otra vez, estamos hablando de una institución que está básicamente quebrada, por lo menos quebrada desde el punto de vista de los objetivos que tiene. Entonces, en el fondo es una gran renegociación con los acreedores, donde le dice, mira, no puedo seguir pagándote lo que te estoy pagando, de tasa de interés, vamos a bajar la tasa. Y además aprovecha, y creo yo,
que están mirando la inflación núcleo como objetivo para poner la tasa de interés. O sea, no están mirando la total. Porque claramente si vos, por ejemplo, con el dato de abril de la inflación total, en orden del 10%, dirías, che, 50% de tasa es baja. Pero si miras la núcleo, bueno, ojo que ya estamos hablando de una tasa de interés del orden del 4,2% mensual. Claro. La inflación núcleo te dio 5, estás no ahí. No estás tan lejos. No estás tan lejos, claro. Y tiene cierto sentido. La inflación núcleo es justamente lo que da perspectiva de inflación, es lo que fija la perspectiva de inflación. La general puede darse por suba de tarifas o algún tema estacional, ¿no? Muy bien, para cerrar, nos queda un minuto. Tu consultora, la consultora que tenés con Orlando, dio un dato muy negativo, ¿no? Una caída muy fuerte de la actividad económica, del 9,7%, ¿no? En marzo, en términos interanuales. ¿Estamos tocando fondo? Puede ser, la verdad es que nosotros pensamos que en febrero se había visto un fondo, un toque, donde la actividad económica había tocado un fondo. La verdad es que el número de febrero terminó siendo mejor del que habíamos visto, pero el de marzo terminó siendo peor. Con lo cual, no está claro. Sí, los números de abril, vamos a ver qué marcan. Yo creo que vamos a seguir viendo una caída de la actividad económica todavía. Pero de esa misma magnitud, no, por ahí no, una menor magnitud. Sí, ¿no? Por ahí empieza a desacelerarse la caída. Y yo digo, creo que ya están empezando a verse algunas condiciones que podrían ser el puntapié inicial de un rebote de la economía. Pero eso todavía podría llevar... Si vos me preguntás a mí, yo me jugaría que eso va a pasar más bien después de mitad de año, ¿no? Muy bien. Esas condiciones están viendo alguna recuperación del salario real, alguna posibilidad que empiece a aparecer el crédito en todo sentido, y eso te puede permitir que la economía se recupere. Fausto, muchas gracias. De nada. Cerramos entonces el programa de hoy con el análisis del economista Fausto Spotorno sobre la situación y las perspectivas de la economía argentina. Nos reencontramos el próximo miércoles a las 20:30 aquí en Metro.